Miércoles 8 de febrero de 2023, muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy, Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, organización política acreditada por el CNE para la campaña del no en la consulta popular. Una consulta que según el conteo de votos la pierde el gobierno. En medio de una crisis de inseguridad, la gente, por ejemplo, le dijo que no a la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos como el narcotráfico o el lavado de activos. Y más adelante, Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano. La estrepitosa caída de esta organización en Guayas y Guayaquil, su bastión por más de 30 años. La consulta popular y también el llamado al diálogo que hace el presidente. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El conteo de votos de la consulta popular no ha terminado y aunque hay una tendencia bastante clara que señala que el no ganó, existe un 20% de actas con novedades o inconsistencias que deben ser resueltas todavía. Hoy nos acompaña Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, organización que formalmente se inscribió ante el CNE y que fue acreditada para hacer campaña por el no. Buenos días, Giovanni, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un saludo a toda la audiencia. ¿Fue un referéndum evaluatorio a la gestión del presidente de la República esta consulta popular? El pueblo ha hablado fuerte y claro el 5 de febrero. Ha dicho 8 veces no a una consulta tramposa. Ha castigado al mal gobierno de Guillermo Lasso. Ha sido un no contra la incapacidad del gobierno de resolver los problemas de la gente. Un no a la indolencia de un gobierno que no se conduele con el sufrimiento de las familias ecuatorianas. No hay medicinas en los hospitales, no hay cupo para los jóvenes de las universidades. Ha sido un no contundente a la corrupción que está asolando al país y particularmente al gobierno de Guillermo Lasso. Me refiero al caso del cuñado del presidente. Entonces, no es que la gente no está de acuerdo con los temas planteados, sino que simplemente decidió castigar al régimen. Era una consulta tramposa que quería manipular el sentimiento de inseguridad de la población, el hartazgo con la asamblea, pero el pueblo no cayó en ese cuento. El pueblo se dio cuenta que era necesario castigar a un mal gobierno. Y ha sido contundente, Lenin. Más allá de que se van a recontar algunas juntas, la tendencia es irreversible. La pregunta principal, el corazón de la consulta, que era la pregunta 5, sobre los organismos de control, tiene prácticamente 1 millón de votos de diferencia. Y no hay provincia, incluido Guayas, donde esa pregunta el no gane. Entonces, a ver, si estamos hablando de castigos al régimen, no se puede hablar de contundencias. Y no se equivocaría el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, cuando dice que si la consulta se convirtió en un ejercicio de aprobación a la gestión presidencial, tampoco es que están tan mal, porque tienen respaldos que se acercan mucho a un 50%. Lo que sí evidencia es que hay un país dividido. Para nada, Lenin. Si el presidente Lasso cree que tiene el apoyo popular, le invitamos a que haga algo bueno por el país, que renuncie, convoque la muerte cruzada y que se someta a la consulta efectivamente de las urnas del pueblo ecuatoriano. Son millones de ecuatorianos que no le creemos al presidente. Según las últimas encuestas, el 93% de los ecuatorianos no confían en el presidente porque tenemos un mal gobierno que, reitero, ha sido incapaz, ha sido incompetente y ahora está asignado por la corrupción. Por eso, Giovanni, si es que el gobierno solo tiene un apoyo del 14%, del 15%, y esta consulta fue un referéndum, entonces, ¿por qué los resultados no son 85-15? Porque, Lenin, es obvio que la manipulación con las preguntas, cuando usted le invitan a que va a haber soluciones mágicas, una parte de la población votó por las preguntas, pero la inmensa mayoría no cayó efectivamente en la trampa. Y creo que es un mensaje fuerte y contundente. Mal hace el gobierno en querer endosarse inclusive ese 40% por el sí. En todo caso, al pueblo ecuatoriano le corresponde aquí y ahora haber expresado su hartazgo. Nosotros somos partidarios, Lenin, que a estas alturas se vayan todos. Es necesario efectivamente que se adelanten las elecciones. Se requiere una nueva política. El pueblo está pasando hambre, no tiene medicinas en los hospitales. Necesitamos cambiar esa política económica nefasta y para eso se requiere un nuevo gobierno y una nueva asamblea. Cuando usted dice, esta consulta fue un referéndum y hubo gente que también votó por las preguntas, ¿en qué quedamos, Giovanni? La población, el 100% de la población realmente se enteró de lo que le estaban preguntando, leyó los anexos,
percibió que le estaban consultando sobre temas que, independientemente de las posturas que se puede haber tenido ante ellos, pudieron haber sido útiles en función de una u otra ideología? Lenin, la maniobra del gobierno le salió el tiro por la culata. El gobierno pretendía, en una campaña la más corta de la historia, 30 días, con anexos que reformaban 44 artículos, que tenían 42 disposiciones transitorias, donde estaba la trampa, engañar al pueblo, vendiendo soluciones mágicas como que la extradición iba a terminar la delincuencia y el narcotráfico al día siguiente, como que se iba a cambiar el tema de la asamblea, reduciendo el número de asambleístas. Al final del día, una mayoría del pueblo, efectivamente, no cayó en esa trampa y obviamente de forma contundente, pese a la inmensa campaña millonaria del gobierno, a las falacias que se presentaron, el pueblo no se tragó el cuento y finalmente votó 8 veces no, de forma contundente. Así como usted dice, Giovanni, que el gobierno no debe endosarse ese 49% que votó por el sí, ¿no deberían tener también cuidado organizaciones como la suya al querer endosarse ese 51, 52%, en algunas preguntas hasta 55%, que votó a favor del no? Si usted mismo reconoce que mucha gente no estuvo enterada, no estuvo informada, que la campaña fue muy corta, tampoco hay mucho mérito en ese triunfo entonces. Lenin, nosotros pensamos que el triunfo es del pueblo ecuatoriano, que no se dejó engañar, que mandó un mensaje poderoso de efectivamente castigar al gobierno. Nosotros fuimos la primera organización política que se inscribió y junto a varias organizaciones sociales y políticas como la CONAIE, la UNE, el FUD y ASUNIDOS, varias secciones y colectivos feministas y ecologistas, hicimos campaña por el no, precisamente en inicio contracorriente, porque la campaña buscaba confundir a la gente. Yo creo que existe un mérito, por supuesto, que hayamos logrado convertir en buena medida para una mayoría de la población en una posibilidad de castigar al gobierno. Y eso se ha conseguido el día de hoy. El siguiente paso, reitero, es que el pueblo se movilice para que se pueda lograr que se atienda educación, salud. Y si el gobierno efectivamente quiere hacer algo, debería convocar la muerte cruzada. Es hora que se vayan todos. Ustedes, Giovanni, que estaban en contra de que se les retiren las atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que estaban haciendo campaña para que las cosas se mantengan como han estado hasta ahora, que no han funcionado, ¿no le terminan haciendo una vez más el juego al correísmo que los persiguió y al que le faltaría solo un voto en ese consejo para tener mayoría y nombrar a las autoridades de acuerdo a sus conveniencias? Lenin, nosotros no queremos que las cosas queden como están, pero el camino que presentaba el presidente era concentrar el poder para él, porque Guillermo Lasso está desesperado para que haya impunidad, para que la Contraloría siga guardando silencio sobre el caso del gran padrino, del cuñado del presidente en el tema de las empresas públicas, porque el gobierno quería mantener una fiscalía, una judicatura a su servicio. Nosotros ahora hemos coincidido con esa mayoría de ecuatorianos que votaron por el no y con el 93% de los ecuatorianos que no creemos a Lasso. Por supuesto, no queremos volver al pasado, no queremos ni los corruptos de ahora ni los corruptos de ayer. El pueblo es el que tiene que tomar las decisiones y por eso planteamos obviamente la unidad del pueblo. ¿Para qué? Para buscar alternativas. Vivimos una crisis tan grave, Lenin, donde la gente está pasando hambre. Alternativas existen. Bajen las tasas de interés, cobren a los grandes evasores para financiar salud, educación y por supuesto utilicen los fondos del petróleo para el desarrollo nacional, no solamente para pagar la deuda externa. El presidente de la República ha llamado a un acuerdo nacional. ¿Hay espacio para eso, para rectificar? ¿O coinciden ustedes también con el correísmo en aquello de que el gobierno está acabado y, bueno, ya lo expresaba hace un momento, que solamente le queda el camino de la renuncia? Este gobierno no tiene ya la legitimidad democrática y sobre todo no tiene la confianza no solamente de los actores políticos sino del pueblo ecuatoriano en general. Un gobierno que le mintió al país en sus promesas electorales y no ha cumplido absolutamente ninguna. Basta ver el tema de los cupos en la universidad o los impuestos al pueblo ecuatoriano. Un gobierno que un día trata a los adversarios de narcotraficantes, delincuentes, de antipatria y luego convoca efectivamente al diálogo. Un gobierno que engañó a la CONAIE y a la FENOCIN a propósito de las mesas de diálogo y que no ha cumplido absolutamente nada. Entonces, el gobierno no tiene espacio, no tiene autoridad, no tiene confianza para un diálogo. Por supuesto que el país debe buscar alternativas y eso pasa exigiendo la muerte cruzada y que se adelanten las elecciones. Ahora, más allá de eso,
El país necesita consensos por la seguridad, por la salud, por el empleo, contra la desnutrición infantil, contra el narcotráfico que se lleva a este país en peso. Ustedes tienen dos opciones: quedarse en el no de la consulta o plantear una propuesta para el país, que es lo que responsablemente cabe ante una situación de este tipo. Giovanni, ¿qué es lo que ustedes proponen, además de decir vamos a muerte cruzada? Ya, vamos a muerte cruzada y elecciones. ¿Y? El primer paso es tener un nuevo gobierno, porque con el banquero presidente no hay alternativa de solución. Y necesitamos un gobierno que, por ejemplo, priorice los ingresos del país, precisamente en el desarrollo del sector productivo, que invierta en educación, que invierta en salud, que genere condiciones precisamente para que haya seguridad. Y eso pasa porque los dineros del país no se vayan afuera en la deuda externa, sino que se cumpla en primer lugar con el pueblo ecuatoriano. Eso pasa en el caso del combate a la delincuencia y al narcotráfico, porque hay inversión social, porque hay fomento del trabajo, porque se invierte en educación y, por cierto, porque se fortalezca y se depure la policía y las Fuerzas Armadas, porque se pongan escáneres en los puertos y aeropuertos para monitorear la salida de la droga y combatir el narcotráfico. Es importante entonces tener un nuevo liderazgo. Nosotros creemos que ese es el paso que hay que dar y por eso llamamos al pueblo a unirnos para hacer gobierno, para que el pueblo sea el que toma las decisiones. Hay algunos sectores al día de hoy, Giovanni, que señalan que podría haber existido algún tipo de manipulación en torno a la consulta popular para que él no gane. Su criterio en relación a estos comentarios, que seguramente usted también ya los ha escuchado. Vea, el burro hablando de orejas. Guillermo Lasso se coló a la segunda vuelta haciendo fraude al candidato indígena y popular que fue Yacu Pérez. Otro sería el Ecuador, si Yacu Pérez hubiera sido presidente de la República y los pobres estuviéramos gobernando. En todo caso, nosotros vamos a delegar ahora como actores inscritos en el no a todas las juntas provinciales del Consejo Electoral para verificar que la voluntad del pueblo ecuatoriano, que es contundente, diciendo 8 veces no, efectivamente se respete. El fraude, obviamente, lo quieren hacer quienes perdieron las elecciones. Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular. Gracias por acompañarnos, Giovanni, hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Un buen día. Y cuando regresemos, Alfredo Serrano, el presidente nacional del Partido Social Cristiano, exdiputado en varias ocasiones de esa tienda política. La derrota del PSC en la alcaldía de Guayaquil y en la prefectura del Guayas, hasta hoy no encuentra culpables. Ya regresamos. El Partido Social Cristiano ha sufrido su más dura derrota en años. Las 35 alcaldías, muchas de ellas en alianza, y las 2 prefecturas en las que consiguen reelección saben a nada frente a la pérdida de su bastión de más de 3 décadas, Guayaquil. ¿Cómo se levantan de eso? Lo vamos a conversar con Alfredo Serrano, presidente nacional de esta organización política. Alfredo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo cordial a los amigos televidentes. Usted fue por años diputado del PSC y conoce esta organización a profundidad. La derrota sufrida en Guayaquil, donde 3 décadas de trabajo se van al traste por una gestión que no logró calar en la ciudadanía de la misma manera que lo hicieron sus antecesores, tiene responsables, pero el Partido Social Cristiano hasta esta hora no los determina. ¿Por qué? Bueno, han pasado apenas 24 horas, 48 horas del proceso electoral y sin duda alguna que tenemos que analizar con detalle, pero podemos hablar de los temas macro, ¿no? Sin duda ya entraremos en los detalles internamente en la organización política. Nadie puede discutir que sin duda alguna hubo equivocaciones en la administración, sin duda alguna hubo equivocaciones, errores en la campaña electoral y no podemos desconocer la factura política que estamos pagando este momento porque en algún momento tuvimos que respaldar al candidato Guillermo Lasso para evitar que el correísmo se tome el poder y porque luego también para evitar que el país caiga en un caos, ¿no es cierto?, apoyamos que no se destituya al presidente. Estamos conscientes que estos 4 grandes ingredientes, sumado al hecho de la partición del voto que sufrió el Partido Social Cristiano por ambiciones desmedidas. Las bases del partido los llaman a los chimbadores, yo los llamo ambiciones desmedidas de algunos social cristianos en querer llegar a sus puestos y olvidaron del concepto fundamental que estaban favoreciendo a quienes habíamos combatido por muchos años a que se tome el poder de Guayaquil. Estos 4 factores que usted señala son bastante claros, sólidos y apuntan en una sola dirección.
elección. Entonces, ¿por qué los resultados fueron una sorpresa para ustedes, que estaban confiados en que mantendrían no solamente la alcaldía de Guayaquil, sino también la prefectura del Guayas, pese a que se había advertido inconformidad por la falta de cumplimiento de promesas como el dragado o por la desatención en varios sectores de la ciudad donde no se solucionan incluso algunos problemas que son básicos? ¿Cómo es que no se dieron cuenta de que aquello les iba a pasar factura? Bueno, los números decían exactamente lo contrario, ¿no es cierto? No hubo encuesta alguna, una sola encuesta en el país que diga que vayamos a perder, por ejemplo, Guayaquil. De manera de que teníamos que dejarnos llevar por algo en firme, y en este momento, en ese caso eran los números, ¿no es cierto? Entonces, eso confiábamos nosotros y lamentablemente no se dio, sin dejar de notar algo que es importante, estimado Lenin. El correísmo ha sacado su votación normal que ha sacado todo el tiempo. Son 38, ustedes quienes han perdido el voto duro que los mantuvo en el poder durante 30 años. ¿Y sabe por qué es eso, Alfredo? Por escuchar a los encuestadores y por no escuchar a la dirigencia de base que venía advirtiendo desde hace tiempo que las cosas se estaban haciendo mal. Si usted suma los votos que sacamos, más los votos de lo que las bases los llaman los chimbadores y que yo los llamo personas con ambiciones desmedidas, usted va a encontrar que ahí está la votación social cristiana, sin duda alguna. Yo no quiero decir que esa sea la única causa, yo lo que quiero decir que es parte de los ingredientes que llevaron a este resultado de votación que hemos tenido en Guayas y en Guayaquil. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo reconstituir este escenario? ¿Se puede recuperar el espacio, el bastión? ¿Tienen alguna expectativa para las presidenciales de 2025? ¿Qué pasa ahora? Sin duda alguna que vamos a recuperar ese espacio, estimado Lenin. Vea, el Partido Social Cristiano en el 2014 tenía una prefectura y tenía 8 alcaldías. Y a nadie se le ocurrió decir que el Partido Social Cristiano se había acabado. Hoy tenemos, con el favor del pueblo ecuatoriano, porque en primer lugar Guayaquil, Alfredo, como tenían Guayaquil, sí. Entonces nadie decía que el partido se había acabado y se hablaba del liderazgo local de Jaime Nebot, que era inamovible, invencible. Ya nos damos cuenta de que no ha sido tan así. Bueno, nuestros adversarios políticos se decían y lo siguen diciendo ahora que el Partido Social Cristiano se ha enterrado. Vea, 35 alcaldías y que por cierto no son dos prefecturas, sino 3 directamente porque se olvidaron de la prefectura del Oro, que también la ganamos. En Alianza. Y 35. En Alianza, por cierto. Y de esas 35 alcaldías, ¿cuántas son solo de ustedes y cuántas en Alianza, Alfredo? Porque este asunto de que va media docena de organizaciones políticas y todas reclaman para sí, dicen, hey, ese alcalde es mío, alcalde es mío, vamos, o sea, nos estamos mintiendo allí, ¿no? No nos estamos mintiendo porque depende cómo se haya planteado la alianza, ¿no es cierto? Hay alianzas que vi que hicieron que simplemente prestaban el nombre de la organización para que ésta cumpla con el requisito del CNE. En nuestro caso no fue de esa forma. De manera que sí son importantes para nosotros, sí son parte de nuestro triunfo las 35 alcaldías y estas 4 prefecturas. Pero en el 2014, Lenin, la situación era diferente y apenas a la siguiente elección, en el 2019, nos convertimos en la primera fuerza política del país, no solamente por el número de dignidades, sino por la cantidad de votos que sacamos. En el 2021, por evitar que llegue el correísmo y por haber respaldado a Lazo, nos convertimos en la 4ª fuerza política del país. Hoy, 2 años más tarde, nos hemos convertido en la 2ª fuerza política del país. De manera que hay que hacer cambios en Guayaquil, hay que hacer reestructuraciones, hay que asimilar en primer lugar esta derrota en Guayaquil y ver los cambios, aceptar errores, sin duda alguna que hay que hacerlo. Pero esto no cambia la fuerza que sigue teniendo el Partido Social Cristiano en las 4 regiones del país, porque no solamente el Partido Social Cristiano es Guayas y Guayaquil, el Partido Social Cristiano está representado en las 24 provincias del país. Hemos sacado una votación significativa que nos ubica como la 2ª fuerza del país, pero que también nos lleva a la reflexión de aceptar errores y de corregir esos errores. La dirigencia acepta esos errores y incluso ya hemos iniciado más antes algunos procesos como potenciar la capacitación en el Partido Social Cristiano para enfrentar el próximo proceso electoral. Hoy obviamente será más visible estos procesos de formación política dentro de nuestra organización para evitar que estas cosas no sucedan. Una de las primeras cosas que hemos aprendido es que ya no pueden haber alianzas con estos oportunistas que algunos otros obviamente los llaman chimbadores. Y sí que es dinámica la política nacional. En 2014 la principal fuerza política de este país era Avanza. Hoy
desaparecida en apenas 9 años. Vamos a lo nacional, Alfredo. El partido ha dicho que no acudirá al llamado presidencial para lograr un acuerdo o para buscar un acuerdo nacional. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? ¿Pliegan quizás a lo dicho por Rafael Correa, que busca revocar el mandato del presidente? No, nosotros no plegamos a ningún pedido de nadie. El Partido Social Cristiano y su bancada seguirán manteniendo la autonomía y la dependencia en la Asamblea. Coincidiremos en algunos casos con unas fuerzas políticas, coincidiremos en otro caso con otras fuerzas políticas. En la Asamblea no existe definitivamente ninguna organización política, tiene una mayoría, existe pues una conformación especial en la Asamblea a consecuencia de la distribución de la fórmula de distribución de escaños, que por cierto los vamos a ver en estas elecciones, mi estimado Lenin, cuando gran parte, si no es el 90% de los municipios del país, no podrá tener, los alcaldes podrán tener mayorías por esta fórmula de reparto del método que se aplicó. Nosotros no vamos a asistir a un llamado del presidente de la República a un acuerdo. En primer lugar, porque ya lo he hecho varias veces. Cada que tiene inconvenientes de tipo político hace este tipo de llamados. En segundo, porque no le creemos al presidente. No creemos en la palabra del presidente ni de su gobierno. Somos los principales damnificados, entre comillas, del accionar del gobierno. De manera que seguiremos nosotros desde la Asamblea, que es nuestro punto de desarrollo político, apoyando las iniciativas que sean positivas para el país, las iniciativas que sean parte del plan de trabajo que firmó con nosotros para ser candidatos allá en el 2020 y que no ha cumplido absolutamente en nada. Si está dispuesto a cumplir, aunque sea el 1% de lo que ofreció, nuestros votos estarán allí, y para eso no tenemos que conversar, Lenin. Es el gobierno el que siempre le ha venido pactando, es el gobierno el que pactó con el correísmo para subir impuestos, que pactó con el correísmo para dar amnistías. No nosotros nos hemos mantenido con coherencia, que ha habido coincidencias, sí, pero esas coincidencias obviamente no significan acuerdos ni alianzas. Estas elecciones son el claro ejemplo. Nos fajamos en el voto a voto, principalmente en la costa, con el correísmo. ¿Y dónde estaba la alianza? De manera que aquellos que hablaron siempre de alianza, de acuerdo, definitivamente se les cayó el castillo de naipes, porque está claro que no hubo tal alianza, porque Alfredo, quienes nos quitaron, por ejemplo, en Guayaquil el poder, fueron el partido correísta. ¿Se arrepienten de no haber puesto en su momento los votos en la Asamblea Nacional para que se destituya al presidente Lasso? Vea, era necesario para el país no destituir al presidente Lasso. El país hubiera vivido una hecatombe política si se destituía al presidente Lasso. Sí sabíamos, Lenin, y lo dije aquí con usted, que esto podría traer un costo político para nosotros. Estábamos conscientes de aquello, pero hay momentos que hay que pensar, y siempre hay que pensar en el país, y en otros momentos pensar en la organización política. Nosotros sacrificamos a la organización política. El 90% de la dirigencia del país no quería que se respalde al presidente, quería que se destituya al presidente de la República. Pero la dirigencia nacional del país, con sus asambleístas, tomamos la decisión de que sacar al país, evitar que el país caiga en una hecatombe política, económica y social, destituyendo al presidente. Hoy, Alfredo, estamos pagando esa factura. Ustedes apoyaban al sí. Jaime Nebot dijo hay que votar por el sí en la consulta popular, y así lo exponía orgánicamente el Partido Social Cristiano. ¿Esta derrota también es de ustedes? No. A ver, nosotros no apoyamos el sí total. Nosotros no apoyamos ni el no total ni el sí total del gobierno. Creíamos que apoyar la primera pregunta, por ejemplo, era un avance, no significaba la solución para combatir el narcotráfico. Creíamos que era importante las dos preguntas últimas para la defensa del medio ambiente, más allá que ya están consagradas en la misma Constitución y que se lo podía haber hecho por decreto ejecutivo. Creíamos y apoyamos, obviamente, que se depure y se logre pues disminuir el número de organizaciones políticas que existen en el país. Creíamos que había que darle autonomía a la Fiscalía, pero jamás íbamos a estar de acuerdo, y no estábamos de acuerdo y no votamos a que se reduzca el número de diputados de las provincias pequeñas, no íbamos a estar de acuerdo a que se le dé la facultad al presidente de la República de nombrar las autoridades
que lo van a controlar, en este caso Contralor y Fiscalía, donde ellos, los controladores, los controlados iban a nombrar a los controladores. No estuvimos de acuerdo con esas preguntas y obviamente le dijimos a la gente que en esa pregunta nosotros íbamos a votar no. De manera que no hemos estado por el sí total ni tampoco por el no total. Ganaron y perdieron entonces. En el Consejo de Participación, Alfredo, hay 3 consejeros de la Revolución Ciudadana, 2 afines al Partido Social Cristiano, Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni, y 2 independientes. Al igual que en la Asamblea, ¿podrían ustedes formar una mayoría coyuntural con el correísmo? ¿Hacia allá se apunta? Vea, los señores que han sido electos en el Consejo de Participación Ciudadana no son social cristianos, no responden al Partido Social Cristiano. Respaldamos en su momento una propuesta que recibimos de organizaciones sociales de respaldar a 9 candidatos y obviamente entre esos 9 candidatos salieron estas 2 personas electas. Eso no significa que respondan a los quehaceres políticos, a los avatares políticos del Partido Social Cristiano. Esperamos que hoy obviamente cumplan con lo que manda la ley y actúen por los cánones que el país espera este momento, ¿no? La designación lo más pronto de autoridades, respetando la ley y la Constitución. Finalmente, ¿cómo verían ustedes la incorporación de Henry Cucalón como nuevo ministro de Gobierno? ¿Mutuamente se conocen bien? Bueno, Henry Cucalón ya no pertenece desde que terminó su legislatura, se alejó definitivamente tanto del Partido Social Cristiano luego de haber como de Madera Guerrero, que era su dirigente. Sí, bueno, eso no cambia en lo más mínimo la posición del Partido Social Cristiano. No vamos a dialogar con el presidente y menos aún con su gobierno. Y eso incluye, en el caso de que esto se diera, obviamente al nuevo ministro de Gobierno. Nosotros vamos a seguir actuando autónomamente, independientemente. La designación, si es que ese caso se diera, de Henry Cucalón, no compromete en lo más mínimo el accionar político del Partido Social Cristiano, ni cambia nuestra decisión hecho público ayer por boletín de prensa. No vamos a ser parte, no vamos a acercarnos al gobierno, no vamos a conversar con este gobierno al cual no le creemos. Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano. Gracias, Alfredo, por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Gracias a usted, Lenny. Que tenga buen día. Y aquí terminamos Contacto Directo. Mañana nos encontramos nuevamente con más entrevistas y los temas del momento. Ahora es tiempo de las noticias locales. Que tengan todos un buen día.